Hace 8 horas, el mundo cambió. Estados Unidos lanzó su primer ataque militar directo en suelo venezolano desde el inicio de la crisis de Maduro, y la retribución que siguió fue más allá de la imaginación. Explosiones desgarraron los cielos sobre Caracas cuando cazas F-16 estadounidenses lanzaron misiles de crucero de precisión contra bases militares venezolanas que amenazaban a la flota del Titán, en el Caribe. Y en una respuesta desesperada, casi suicida, Nicolás Maduro ordenó disparar misiles balísticos directamente contra buques de guerra estadounidenses. Durante décadas, Washington y Caracas intercambiaron duras palabras, sanciones y amenazas veladas, pero nunca abrieron fuego. Hoy esa frágil línea se derrumbó. Exactamente a las 3:47 de la mañana, hora local, comenzó la operación Martillo Decisivo. Según fuentes del Pentágono, citadas por Reuters y Defense News, 4 cazas F-16 Fighting Falcons despegaron de la base aérea de Howard, en Panamá, armados con misiles de crucero AGM-158 JASM, armas diseñadas para ataques de precisión y penetración profunda contra objetivos fortificados. Su misión: neutralizar las instalaciones de misiles antibuque de Venezuela antes de que pudieran poner en peligro la presencia de la Armada de Estados Unidos cerca del corredor del Caribe. El primer objetivo, la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en las afueras de Caracas, albergaba misiles C-802 de fabricación china, posicionados para amenazar a los destructores USS Titán Ponaycuta que patrullaban la región. 2 JASM impactaron los hangares, provocando explosiones secundarias tan intensas que los sismógrafos en la capital registraron temblores. Simultáneamente, otro ataque impactó la base naval de Puerto Cabello, donde barcos de ataque rápido estaban siendo preparados para misiones kamikaze contra buques estadounidenses. Las explosiones fueron apocalípticas. Al menos 6 barcos fueron destruidos y los depósitos de combustible fueron engullidos por las llamas, transformando el horizonte en un muro de fuego. El objetivo final de la noche, el complejo militar de Maracay, albergaba el arsenal de misiles más avanzado de Venezuela. Cuando los JASM impactaron el objetivo, detonaron búnkeres subterráneos de municiones, produciendo una explosión tan poderosa que fue registrada como un terremoto de magnitud 2. Caracas se sumió en el pánico. Las sirenas sonaron por toda la capital. Las redes de telefonía móvil colapsaron y las redes sociales se inundaron con videos de bolas de fuego elevándose sobre el horizonte. Los civiles se apiñaron en sus casas, sin saber si esto era el inicio de un ataque limitado o el preludio de una guerra a gran escala. Dentro del Palacio Presidencial, Maduro convocó a su Consejo de Guerra. Según comunicaciones interceptadas y filtradas a DW Español, gritó órdenes para un contraataque inmediato. En pocos minutos, las Fuerzas Armadas venezolanas prepararon sus baterías de misiles restantes para el lanzamiento. El Pentágono confirmó que a las 16:23, los radares navales estadounidenses detectaron varios lanzamientos desde la costa de Venezuela. Una salva directa de misiles contra los destructores estadounidenses USS Porter y USS Underwood, estacionados en el Caribe. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, misiles extranjeros volaban hacia buques de guerra estadounidenses. Lo que comenzó como un ataque preventivo, ahora se transformaba en algo mucho más sombrío. Un dictador desesperado, una superpotencia furiosa y un mundo al borde de una guerra abierta. Y a medida que la noche se hacía más profunda sobre el Caribe, la Armada de Estados Unidos se preparaba para el impacto, sin saber que la verdadera escalada apenas comenzaba. A las 16:23 en punto, el mar se iluminó. 6 misiles lanzados desde la costa norte de Venezuela rugieron en el cielo, sus estelas cortando las nubes de la noche como lanzas en llamas. Por primera vez en la historia moderna, una nación latinoamericana había lanzado un ataque militar directo contra las fuerzas navales de Estados Unidos. Los operadores de radar estadounidenses, a bordo del USS Porter y USS Underwood, detectaron inmediatamente la oleada que se acercaba. La calma del Caribe fue rota por alarmas, luces rojas intermitentes y el sonido inconfundible del llamado a las estaciones de combate. En segundos, los sistemas de combate Aegis entraron en acción. Los interceptores de los destructores Standard Missile-2 fueron lanzados automáticamente formando un escudo mortal entre la flota y los misiles venezolanos. Desde la costa, soldados venezolanos celebraban mientras los cohetes desaparecían en el horizonte, creyendo haber asestado un golpe histórico contra los imperialistas estadounidenses. Pero la realidad era muy diferente. Lo alto de las olas, los interceptores alcanzaron sus objetivos con precisión. Uno por uno, los misiles venezolanos fueron destruidos en el aire, iluminando el cielo oscuro con flores de escombros en llamas. 5 fueron destruidos antes de que alcanzaran los 20 kilómetros de la flota.
El sexto, sin embargo, escapó de la capa exterior de defensas. Por un momento aterrador, se dirigió hacia el USS Porter, un destructor multimillonario que transportaba a más de 300 marineros. Pero a solo 3 kilómetros del impacto, el sistema de armas de proximidad, CWS, del barco disparó una tormenta de balas de tungsteno, destruyendo el misil en fragmentos que cayeron inofensivamente al mar. Ningún buque estadounidense fue alcanzado. No se registraron víctimas. Sin embargo, el significado del ataque fue inconmensurable. Maduro había cruzado una línea roja que ningún líder moderno se atrevía a violar. Un acto abierto de guerra contra la Armada de Estados Unidos. En 30 minutos, el Pentágono confirmó que el presidente Trump había sido informado en la sala de situación. Lo que siguió fue una de las decisiones de guerra más rápidas en la historia reciente. A las 16:55, Trump apareció en vivo en televisión nacional. Su expresión era grave. Su tono, inflexible. Nicolás Maduro ha cometido un acto de guerra contra Estados Unidos. Ha lanzado misiles balísticos contra nuestros marineros en un intento cobarde de matar americanos. Esta agresión no quedará sin respuesta. El mensaje era claro. Ya no se trataba de un ataque limitado. Era guerra. Dentro del Pentágono, los comandantes ya estaban planeando la segunda fase de la operación. Esta vez, no sería quirúrgica, sería aniquiladora. Según fuentes citadas por Defense One y Reuters, bombarderos B-52 fueron enviados desde bases en Florida, cada uno cargando decenas de misiles de crucero. Los objetivos, todas las principales instalaciones militares, sistemas de radar y centros de comando venezolanos capaces de amenazar a las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, en tierra, en Venezuela, el caos se profundizaba. Las redes eléctricas fallaban, las líneas de comunicación caían, y los rumores se extendían de que tropas estadounidenses podrían invadir el país en cuestión de horas. Testigos en Caracas describían compras de pánico, largas filas para abastecimiento de combustible y convoyes militares corriendo por las calles. Para muchos venezolanos, parecía que el país acababa de entrar en el abismo. Y algún lugar dentro de un búnker de comando fortificado bajo el Palacio de Miraflores, Maduro miraba el mapa luminoso de su país, observando la tormenta que había desatado acercándose desde todas direcciones. La segunda ola de bombarderos estadounidenses ya estaba en camino. Y esta vez, no habría aviso. Al anochecer, el cielo caribeño tronó otra vez no con cohetes venezolanos, sino con el rugido de los bombarderos estadounidenses. La operación Martillo Decisivo, fase 2, había comenzado. A las 16:30 hora local, los sistemas de radar en toda Venezuela captaron lo que parecía ser un enjambre de aeronaves moviéndose en formación. Momentos después, una oleada de bombarderos B-52 Stratoforce 3 entró en el espacio aéreo venezolano desde el noreste, escoltado por cazas F-15 y reabastecido en pleno vuelo por tanques K-135. Cada B-52 transportaba más de 20 misiles de crucero. Suficiente poder de fuego para paralizar toda la infraestructura militar de una nación en una sola noche. Según Reuters y Defense News, las nuevas órdenes del Pentágono eran explícitas. Neutralizar completamente la capacidad ofensiva de Venezuela. Los objetivos incluían búnkeres de comando, radares, bases navales y depósitos de municiones. La primera salva impactó Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Caracas. En segundos, edificios enteros explotaron en bolas de fuego y ondas de choque rompieron ventanas en toda la capital. Los residentes huyeron a las calles, creyendo que había ocurrido un terremoto, pero lo que estaban presenciando era algo mucho peor: el desmantelamiento total de las defensas de su país. Más al oeste, la base aérea de Punto Fijo, que albergaba los cazas restantes de Venezuela, fue transformada en metal derretido. Misiles estadounidenses AGM-158 JASSM destruyeron hangares y detonaron tanques de combustible subterráneos, creando explosiones tan intensas que iluminaron la costa por kilómetros. Imágenes de satélite mostraron posteriormente nubes de humo negro elevándose 10.000 pies en el aire, un símbolo de la Fuerza Aérea Venezolana reducida a cenizas. En las aguas del Caribe, el USS Porter y el USS Underwood, los mismos barcos que habían escapado por poco de la destrucción horas antes, ahora lanzaban misiles Tomahawk hacia las ciudades portuarias de Puerto Cabello y La Guaira. No eran ataques aleatorios. Informes de inteligencia indicaban que las baterías antinavales venezolanas habían sido reposicionadas a lo largo de la costa para defenderse contra otra aproximación estadounidense. En pocos minutos, todas las instalaciones de radar de la región quedaron a oscuras.
Dentro del Pentágono, imágenes de satélite en tiempo real mostraban la destrucción que se desarrollaba. Los generales observaban cómo un marcador rojo tras otro desaparecía de sus mapas operativos. Un alto funcionario de defensa, que no quiso ser identificado, dijo a BBC News: en menos de 2 horas, la capacidad de Venezuela para librar una guerra prácticamente desapareció. Sin embargo, en medio de esa impresionante demostración de fuerza, una pregunta acechaba a Washington. ¿Dónde estaba Nicolás Maduro? Interceptaciones de inteligencia sugerían que el líder venezolano había huido de Caracas minutos antes del inicio del bombardeo, viajando en un convoy fuertemente protegido hacia el complejo subterráneo de Fuerte Tiuna. Pero cuando los misiles de crucero estadounidenses impactaron ese lugar, la comunicación con el convoy presidencial se interrumpió. Se extendieron rumores de que Maduro había sido asesinado en el ataque. Otros alegaron que había huido a un centro de comando secreto cerca de los Andes. En las redes sociales reinaba la confusión. Los canales de televisión venezolanos salieron del aire, reemplazados por estática. En toda América Latina, los líderes realizaron reuniones de emergencia, temiendo que el conflicto pudiera extenderse más allá de las fronteras. Los gobiernos brasileño y colombiano apoyaron públicamente el derecho de Estados Unidos a defender sus fuerzas, mientras que Cuba y Nicaragua denunciaron los ataques como agresión imperialista. Pero para el pueblo venezolano, la ideología ya no importaba. Las bombas eran reales. El miedo era real. Y a medida que la noche consumía el país, una cosa quedó clara: la máquina de guerra de Venezuela había sido destruida. Aún así, en Washington, la misión estaba lejos de terminar. Informes de inteligencia advertían sobre los arsenales restantes de misiles escondidos en la selva. La siguiente orden de Trump fue corta y absoluta: encuéntrenlos, acaben con esto. La caza de Maduro estaba a punto de comenzar. Al amanecer, Estados Unidos había logrado una superioridad aérea casi total. La red de radares venezolana había desaparecido, sus bases aéreas transformadas en cráteres y su marina dispersa o hundida. Sin embargo, el hombre responsable de sumir a su país en el caos, Maduro, aún estaba vivo. Según informes de inteligencia estadounidenses filtrados a The Washington Post, el dictador venezolano había desaparecido después de la segunda oleada de bombardeos, viajando bajo fuerte escolta a una instalación militar secreta en las profundidades de los Andes. Su desaparición desencadenó la siguiente fase de la campaña estadounidense, la Operación Daga Silenciosa, una misión secreta con el objetivo de capturar o eliminar a Maduro antes de que pudiera reunir fuerzas leales o buscar asilo en el extranjero. A las 3 de la mañana, el Pentágono confirmó que agentes de la Marina de Estados Unidos y de la Fuerza Delta habían sido desplegados desde bases en Colombia y a bordo de buques de la Armada en el Caribe. Sus órdenes eran directas e inflexibles: identificar la ubicación de Maduro, capturarlo vivo si era posible o neutralizarlo si encontraba resistencia. Drones militares comenzaron a rastrear las regiones montañosas de Táchira y Mérida, donde satélites estadounidenses detectaron señales de radio cifradas que creían provenían de búnkeres de comando venezolanos. Mientras tanto, comunicaciones interceptadas pintaron un cuadro de un régimen en desintegración. Varios generales venezolanos, antes leales a Maduro, se negaron a seguir sus órdenes. Según BBC Mundo, comandantes de 2 bases importantes cerca de Maracay y Ciudad Bolívar declararon su neutralidad, afirmando que no sacrificarían a sus hombres por una causa perdida. Reportes de deserción inundaron el país, y el pánico se expandió en las filas del gobierno. Ministros intentaron huir en jets privados, pero descubrieron que los aeropuertos estaban bajo vigilancia de drones de reconocimiento estadounidenses. Dentro del Palacio de Miraflores, ahora parcialmente destruido por bombardeos durante la noche, los pocos funcionarios restantes transmitían mensajes fanáticos, afirmando que Maduro estaba vivo y dirigiendo la contraofensiva. Pero incluso esos mensajes fueron recibidos con silencio por los militares. La otrora temida Guardia Bolivariana de Venezuela se había dividido, con su liderazgo escondiéndose o negociando con intermediarios estadounidenses a través de canales secretos en Bogotá. Trump
Informado de la posible ruta de escape de Maduro, dio luz verde para una misión de inserción de alto riesgo. Según Defense News, 2 helicópteros MH-60 Black Hawk, transportando equipos de élite, cruzaron el territorio venezolano bajo silencio de radar, guiados por drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su objetivo, interceptar el convoy de Maduro antes de que llegara a la frontera. El cielo nocturno estaba lleno de tensión, una colisión de sigilo y caos, precisión e incertidumbre. A las 4:45, sensores a bordo de un dron de Estados Unidos detectaron varios vehículos a alta velocidad a lo largo de una carretera montañosa cerca de La Grita, cerca de la frontera con Colombia. Las figuras de calor confirmaron al menos 10 SUVs blindados, un convoy presidencial clásico. A medida que se acercaban, encontraron disparos esporádicos de partidarios de Maduro. Un breve pero violento tiroteo ocurrió en el valle cubierto de niebla. Varios vehículos quedaron inutilizados, pero el convoy principal escapó a través de una red de túneles desconocida para las fuerzas estadounidenses. Al amanecer, la operación Daga Silenciosa no logró capturar su objetivo. La misión confirmó que Maduro estaba todavía vivo, pero apenas se mantenía en el poder. La información sugería que había huido a una instalación subterránea fortificada cerca de San Cristóbal, protegida por un círculo cada vez más pequeño de guardias leales y consejeros cubanos. Las fuerzas especiales estadounidenses se retiraron sin bajas, pero la paciencia de Washington se había agotado. El siguiente discurso televisado de Trump cambiaría completamente el tono. Ya no se trataba de contención militar, se trataba de un cambio de régimen y la destrucción final del gobierno de Maduro. A medida que el sol salía sobre una Caracas en llamas, Venezuela ya no era un estado funcional, era un campo de batalla. Columnas de humo de las bases militares destruidas se cernían sobre la capital como mortajas funerarias, y las calles antes bulliciosas estaban desiertas, excepto por ambulancias y civiles aterrorizados buscando a parientes desaparecidos. Apagones de electricidad barrían el país, sumiendo a millones de personas en la oscuridad. El régimen bolivariano, que alguna vez se jactó de desafiar a Washington, se estaba desintegrando en tiempo real. Los hospitales estaban abarrotados de heridos, con los pasillos resonando con gritos de dolor. Según Reuters, más de 1,000 personas resultaron heridas en menos de 12 horas de bombardeos, la mayoría de ellas soldados atrapados dentro de cuarteles destruidos. El número de víctimas civiles aumentaba a medida que los escombros llovían sobre los barrios vecinos. Los equipos de emergencia luchaban para llegar a los sobrevivientes Dentro de la estructura en medio de comando depósitos de destruida, combustible el en llamas control de Maduro y se edificios escapaba con cayéndose. cada hora que pasaba. Interceptaciones de inteligencia citadas por W Español revelaron que varios generales de alto rango estaban en contacto secreto con representantes de Estados Unidos en Colombia, buscando términos de rendición a cambio de inmunidad. La lealtad otrora feroz de las Fuerzas Armadas venezolanas se había fragmentado de forma irreparable. Una facción de oficiales, liderada por el general Rafael Castillo, comandante de la 43ª División Blindada, se negó abiertamente a seguir las órdenes de Maduro de seguir luchando. Por la tarde, sus tropas rodearon el complejo de la Guardia Presidencial en Caracas, no para defenderlo, sino para negociar la destitución del dictador. El colapso financiero llegó tan rápidamente como el militar. Las bolsas de valores en toda América Latina se desplomaron, el índice regional del petróleo cayó un 20% y el precio del crudo se disparó en medio de temores de interrupción de las exportaciones venezolanas. Dentro de Venezuela, el pánico se extendió por lo que quedaba del sector empresarial. Las gasolineras se quedaron sin existencias, los cajeros automáticos dejaron de funcionar y se formaron largas filas fuera de los supermercados. La moneda local, ya sin valor, se convirtió en nada más que papel. Las agencias humanitarias advirtieron de una catástrofe. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de desplazamientos masivos cerca de la frontera con Colombia. Miles de venezolanos huyeron a pie, cargando niños y todas las pertenencias que podían. Es el fin de todo, dijo un refugiado a Al Jazeera. Sin gobierno, sin dinero, sin futuro. Mientras tanto, Maduro permaneció desafiante, o quizás delirante. En una transmisión en vivo desde un lugar no revelado, vistiendo un uniforme militar y flanqueado por guardias armados, declaró: «El pueblo venezolano nunca se doblegará ante la agresión imperialista.
Haremos que los invasores paguen con su propia sangre. Su voz temblorosa y sus ojos atormentados contaban otra historia. La voz de un hombre acorralado, consciente de que su fin estaba cerca. En la Casa Blanca, Trump se reunió con los jefes del Estado Mayor Conjunto. Los asesores presentaron 3 opciones: continuar con ataques limitados, apoyar un golpe interno o autorizar la Operación Justicia de Hierro, una campaña a gran escala para destruir los remanentes del régimen de Maduro. La decisión de Trump fue inmediata. Vamos a acabar con esto por completo. Al anochecer, el mundo sabía que el destino de Venezuela estaba sellado. Los bombarderos estadounidenses regresaron a los cielos una vez más, apuntando a centros de comunicación, centrales eléctricas y almacenes militares. Explosiones resonaron por todo el país, marcando el fin de un régimen que desafió a Washington durante más de 2 décadas. Pero a medida que las fuerzas estadounidenses reforzaban su control, analistas de inteligencia advirtieron que algo impredecible estaba sucediendo dentro del alto mando venezolano. Una reunión secreta que podría terminar la guerra sin que se lanzara otra bomba. El golpe ya estaba en marcha. El acto final comenzó antes del amanecer. Dentro de un búnker cerca de San Cristóbal, Nicolás Maduro estaba sentado, rodeado por el silencio. Sus ministros se habían ido, sus generales estaban desaparecidos y el rugido de explosiones distantes resonaba por las montañas. El otrora poderoso líder de la revolución bolivariana ahora parecía un hombre esperando su propio veredicto. Información interceptada por BBC News reveló que varios oficiales superiores ya se habían vuelto en contra de él. El general Rafael Castillo y su división blindada se acercaban al complejo, apoyados por unidades de la Fuerza Aérea desertoras que se negaron a despegar durante los bombardeos. A las 4:12, las fuerzas de Castillo entraron en acción. Un convoy de vehículos blindados irrumpió en el perímetro rompiendo las defensas con mínima resistencia. Los soldados leales se rindieron casi de inmediato, muchos arrojando sus armas y ondeando banderas blancas. La última línea de protección de Maduro, una unidad de élite de guardias entrenados por cubanos, luchó ferozmente, pero fue derrotada en pocos minutos. En menos de una hora, el último refugio del dictador había caído. Al interior reinaba el caos. Testigos contaron más tarde a Reuters que Maduro fue encontrado en una cámara reforzada bajo el complejo, todavía vistiendo su uniforme militar y sosteniendo una pistola. Gritaba acusaciones de traición, exigiendo que sus guardias lucharan hasta el último hombre. Pero todo había terminado. El golpe estaba consumado. El general Castillo entró en la sala, ordenó su arresto y lo declaró detenido en nombre del pueblo venezolano. Al amanecer, la noticia de la captura de Maduro se extendió como fuego por Venezuela. Multitudes inundaron las calles, algunas llorando, otras aplaudiendo. Décadas de represión, fiero y hambre finalmente terminaron bajo el peso de la guerra. Drones estadounidenses sobrevolando Caracas capturaron imágenes de miles de personas reunidas en la plaza central, agitando paños blancos y cantando por la paz. A las 9 de la mañana, el presidente Donald Trump apareció una vez más ante el mundo. Su mensaje fue corto y solemne. El régimen de Maduro ha caído. El pueblo venezolano es libre. Nuestra misión no fue la conquista, fue la liberación. Momentos después, el Pentágono confirmó el cese inmediato de todas las operaciones ofensivas. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a cambiar el foco hacia la ayuda humanitaria y la estabilización. Transportes aéreos con suministros médicos y alimentos ya estaban en camino desde Puerto Rico y Miami. Mientras tanto, el Consejo Militar Provisional Venezolano, reunido por el general Castillo, anunció la creación de un gobierno temporal y prometió elecciones libres dentro de 6 meses. En todo el mundo las reacciones fueron muchas. Los aliados europeos elogiaron la rápida resolución de la crisis, mientras que Rusia y China condenaron lo que llamaron un cambio de régimen orquestado. Sin embargo, incluso entre los sentidos partidarios de Maduro, pocos podían negar que su caída había sido inevitable. Años de corrupción, colapso económico y gobernanza implacable transformaron a Venezuela en un barril de pólvora y el ataque con misiles a buques estadounidenses fue la chispa que lo encendió. Para millones de venezolanos la pesadilla no había terminado. Barrios enteros estaban en ruinas, la escasez de fumel y fundiste persistían y la reconstrucción llevaría años. Pero en medio de la destrucción había esperanza, frágil, incierta, pero real. Un nuevo capítulo estaba comenzando, escrito en las cenizas del antiguo régimen. Cuando las tropas estadounidenses se retiraron del espacio aéreo venezolano, un soldado a bordo de un bombardero B-52 supuestamente miró las luces humeantes debajo y dijo en voz baja: «Se acabó». Y en algún lugar en una celda de prisión,
Nicolás Maduro finalmente entendió lo que eso significaba. La era de la revolución bolivariana había llegado a su fin. El costo fue enorme, pero el ajuste de cuentas estaba completo. Si has seguido esta historia hasta el final, has sido testigo de un punto de inflexión en la historia moderna, la caída de un dictador, el colapso de una nación y la peligrosa danza del poder que aún moldea nuestro mundo. ¿Qué crees que significa esta guerra para el futuro de América Latina? ¿Pueden tales intervenciones traer estabilidad duradera o solo encienden nuevos fuegos que esperan volver a quemar? Comparta sus ideas en los comentarios. No olvide suscribirse y activar las notificaciones, porque el próximo capítulo en la lucha por el poder global ya se está desarrollando y estaremos aquí para traerle la verdad detrás de cada titular. Gracias por ver. Esto fue Games of Nations.